Bueno, muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en Chihuahua. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar acá. Quiero contarles que yo soy argentino, como aquí se dijo, pero resido en México, en el Distrito Federal, así que he tenido oportunidad de conocer esta linda tierra mexicana, diría casi todos sus rincones, y uno de los lugares que estaba en deuda era precisamente con Chihuahua. Así que muchas gracias por la invitación. También quiero agradecerle especialmente a Ángel Guillermo Ruiz Moreno sus deferencias y su atención en invitarme. Lo que yo voy a intentar mostrarles hoy es un trabajo que estamos haciendo en el CIES, para lo cual me voy a permitir explicar muy sucintamente y muy sintéticamente qué es el CIES. El CIES es el Centro de Investigación, Educación y Capacitación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y es un organismo internacional conformado por todos los países del continente, tanto aquellos de habla inglesa, los de habla francesa, habla portuguesa y de habla española. Nosotros hace ya algún tiempo iniciamos un programa al que le denominamos Seguridad Social para Todos, que es un programa en el cual intentamos transmitir los principios y valores de la seguridad social en la educación formal, en la educación no formal y en los medios de comunicación. Este es un programa que tuvo su origen, su nacimiento, en una declaración que fue la Declaración de Guatemala en el año 2009, declaración que firmamos o que suscribimos en conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y obviamente la CIS y el CIES, como que fuimos quienes presentamos la propuesta. En esa propuesta se propone la creación o la declaración de la última semana de abril de cada año como Semana de la Seguridad Social, con el objeto de que durante esa semana, en toda la educación formal del continente, los docentes transmitan esos principios y valores de la seguridad social en las distintas escuelas. Para ello hay todo un mecanismo por el cual se adhieren, los estados adhieren a la Declaración de Guatemala. Ya tenemos ley en una buena cantidad de países adhiriendo a la Declaración de Guatemala, y también tenemos una plataforma educativa por la cual están en condiciones de capacitarse todos los docentes que así deseen hacerlo, para lo cual estamos discutiendo con los distintos estados el modo de acceso de esa plataforma al conjunto de los docentes de cada uno de los países. Este es un programa absolutamente gratuito y que está a disposición de los estados, de los organismos, de las organizaciones gremiales, de las ONG, de quien así desee utilizar esta herramienta. En el marco de ese encuentro o en el marco de Seguridad Social para Todos, era necesario establecer lo que se llama una línea de base. ¿Cuál es el estado de la seguridad social en el continente? Por lo tanto, empezamos a hacer un trabajo de investigación, de estudio, que se inició en una primera presentación en lo que se llamó el Índice de la Seguridad Social, una presentación que hicieron entre Alfredo Contegrán de la Argentina y Andra Sutov de Chile, que fue un primer trabajo sobre eso. Y eso fue presentado en dos encuentros, uno en Cartagena de Indias el año pasado, en la primera reunión de legisladores de Latinoamérica, que hicimos con mucho éxito allí en Cartagena de Indias, y la segunda instancia va a ser el segundo encuentro de legisladores de seguridad social del continente de Latinoamérica, que se va a desarrollar este año, entre el 20 y el 23 de noviembre, en Buenos Aires, en la sede del Senado de la Nación Argentina, porque invita el vicepresidente de la República y el CIES invitan a ese encuentro, y aspiramos a tener allí los 20 países latinoamericanos. Para conformar esa línea de base empezamos este trabajo de investigación
que hoy yo voy a tratar de esbozar, aunque sea las líneas principales de qué es lo que queremos y por qué lo hacemos centralmente, y que suponemos que va a ir creciendo este proyecto o esta investigación. Va a tener una presentación más formal seguramente en Buenos Aires y seguirá creciendo este proyecto porque no es un proyecto estático, sino es un proyecto dinámico que va a intentar mostrar la evolución de la seguridad social en el continente, y agregaría más que la seguridad social en el marco del trabajo decente. Por lo tanto, sería bueno que supiéramos en principio si efectivamente en Latinoamérica la mayoría de nuestros trabajadores tienen trabajo decente. Si podemos poner en principio la presentación, no sé si está disponible. Bueno, lo primero, si pasamos, lo primero que quiero expresarles, y que me parece que es muy importante tenerlo en consideración, que toda la presentación de datos, de índices, de estadísticas, están basados en organismos internacionales importantes, no diría ni prestigiosos ni desprestigiados, pero sí importantes. Y digo, lo hicimos en base a esos organismos porque creíamos que muchas veces el discurso del organismo con los índices que ese mismo organismo presenta no siempre coinciden. No siempre son realistas. Así que lo primero que les voy a tratar de mostrar son los organismos de los cuales tomamos los datos. Con una aclaración, ahí va a aparecer obviamente la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el CIES, que hemos utilizado, pero exclusivamente con el objeto de aquellos índices que tienen que ver estrictamente con lo relacionado con la seguridad social, no así con los índices económicos ni laborales. Si mostramos primero los organismos, como ustedes pueden ver, aparece el Banco Mundial, la CEPAL, la CIS, que es el organismo que nosotros representamos, el CIES, que también forma parte de la CIS, el Fondo Monetario Internacional, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el PNUD y UNICEF. Estos son todos los organismos de los cuales extrajimos los datos. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Nosotros nos planteamos en y seguramente hoy y en función de la brevedad no vamos a poder dar respuesta a todas las preguntas que nos hacemos y que intentamos responder, aunque sí yo voy a intentar responder, por lo menos hoy entre ustedes, la última de las preguntas. Y la primera pregunta está relacionada con los costos laborales. Ustedes saben que durante toda la década del 90, y me atrevería a decir en lo que viene en lo que está pasando en muchas regiones de Europa, se está planteando siempre el debate de si la flexibilización laboral mejora el empleo, no mejora el empleo, qué es lo que pasa alrededor de todo esto. Por eso a la pregunta de los costos laborales le agregamos y mostramos si efectivamente atentan contra el empleo, contra la creación de empleo. Esa es una de las preguntas que nos intentamos responder. La segunda sería, ¿no afectan la creación de empleo? Es decir, la contradicción de aquella pregunta que hacen generalmente los neoliberales de que efectivamente afectan. La otra, si afectan la productividad, que también es una pregunta que a nosotros nos parece que es trascendente. Y después, una segunda base de preguntas es si una adecuada seguridad social, a ver si la mostramos, mejora la distribución del ingreso. Esto es algo que permanentemente repetimos, pero sería bueno que supiéramos si efectivamente en la realidad este hecho se concreta. Si así como decimos que la seguridad social es una herramienta de distribución del ingreso, ver si en la práctica esto es así. La segunda cuestión es si disminuye la violencia. Esto es un tema muy caro a los latinoamericanos. Efectivamente, nuestros países en distintas cuestiones cíclicas hemos estado inmersos en diversas acciones violentas. Entonces sería bueno ver qué pasa con la seguridad social y el clima de violencia que se suscita en algunos países y muchas veces recurrentemente. También es importante saber si una adecuada seguridad social mejora el ingreso. Si vamos a otro más.
y se ayuda a la creación de la economía. Esto es una vieja disyuntiva de Beveridge. Beveridge plantea si se hace no sé si todos tienen oportunidad de conocer quién es Beveridge, pero Beveridge es el creador de la seguridad social moderna o de la seguridad social universal, y en su plan él se plantea qué es lo primero que debe construir una sociedad. Si debe distribuir para construir al hombre, porque el hombre es el motor de la economía, o si se debe construir economía para que luego el derrame de esa economía construya al hombre. Estas serían las dos grandes disyuntivas entre lo que se ha dado en llamar el keynesianismo social de Beveridge y el neoliberalismo, y serían las dos grandes corrientes de pensamiento en materia de seguridad social. Y por último, que esa sí es la que más me interesa dar respuesta hoy, es si hay en América Latina, si tenemos en verdad una cultura de la seguridad social, que creo que es quizás el punto al que ataca y el punto central por el cual desarrollamos, creamos y estamos trabajando intensamente en el programa Seguridad Social para Todos. Lo que ustedes van a ver ahora es una serie de gráficas. Yo voy a usar las gráficas como apoyo, no las gráficas como que sean el mensaje en sí mismo. Lo primero que ustedes tienen ahí a la vista es un cuadro donde aparece el PBI. Este es un cuadro que hace el Fondo Monetario Internacional. Todos estos datos son públicos, son fácilmente encontrables en las páginas web, es decir, no tienen ningún secreto y por lo tanto son absolutamente corroborables y claros y transparentes. Y ahí ustedes ven que aparece un PBI per cápita PPA. ¿Qué significa? PPA es por poder adquisitivo, es el ingreso per cápita que cada uno de los países tiene, pero medido en función de su poder adquisitivo. ¿Qué significa esto, medido en su poder adquisitivo? Significa que el Fondo Monetario Internacional hizo una ecuación por la cual cómo hacer para que un mismo dólar valga para todos igual, es decir, se compre la misma cantidad de productos en un país que en otro. Y por lo tanto hay una disparidad bastante grande. Ustedes podrán ver que la línea azul es el Producto Bruto nominal, es decir, lo que produce un país llevado a dólares y dividido por su cantidad de habitantes. Esa sería la línea azul. Y la línea roja hace de esa cantidad de dólares la capacidad de compra que esa persona tiene. Y fíjense, y esto es lo que me interesa que vayamos viendo, es que la línea, no diría es vertical, pero es una inclinación bastante pronunciada. Es decir, hay países que tienen bastante alto Producto Bruto per cápita, por poder adquisitivo y otros muy bajo. Vamos a pasar a la segunda, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa con el salario mínimo de los distintos países? Por esto de que hablábamos. Fíjense que la relación de lo que ocurre entre el salario mínimo en los distintos países es muy similar. Es decir, aquellos países que más alto Producto Bruto per cápita tienen los mejores índices salariales. Esto en principio, o como principio, uno debería de ver que efectivamente el salario alto no atenta contra la productividad, que el costo salarial no atenta contra la productividad, porque precisamente aquellos países que mayor cantidad de Producto Bruto tienen son justamente aquellos que mayor costo laboral tienen. Esto se va a ver agregado, aunque acá no lo traje porque en realidad hay pocos países porque en realidad tenemos muy pocos países incorporados. Los costos laborales reales, es decir, cuánto aporta el empleador y el trabajador a la seguridad social. Pero ya les podría decir, sin temor a equivocarme, que los países que más altos salarios tienen son los que más altos tienen los costos laborales. Es decir, lo que se llaman impuestos al trabajo, lo que algunos llaman impuestos al trabajo, son más altos en aquellos que tienen ingreso más alto y que tienen ingreso per cápita más alto.
Si pasamos a la siguiente. Ahora bien, esta sí es una lámina que hicimos en el CIES y que es importante explicarla. Ustedes van a ver que hay varios países que tienen el 100%. ¿Por qué aparece eso? No es que todas las personas mayores estén cubiertas por los sistemas de pensiones en esos países. Ocurre que casi todos, o por no decir por lo menos los 4 que tocan el 100%, otorgan prestaciones desde los 60 años. Como la medida para medir la cantidad de prestaciones es los 65 años, aparece mayor cantidad de gente que tiene pensiones que personas mayores de 65 años. Entonces es un índice que en cierto modo es tramposo, pero marca una tendencia y por eso lo quisimos poner. Es decir, no, insisto, no quiere decir que todos los mayores de 65 años tengan jubilación o pensión en esos países. Pero marca una buena tendencia y si ustedes observan, volvemos a tener el mismo caso, los países que tienen mayor cantidad de PBI per cápita, que tienen mayor cantidad de costos laborales, son a su vez los que tienen mayor índice de cobertura. Si pasamos al siguiente, por favor. Y ahora vamos a poner así, aunque sea muy rápidamente, 3 índices que me parece que son importantes en materia de salud, para poder seguir midiendo qué es lo que pasa con estas cuestiones. Bueno, este es un número de habitantes por médico, obviamente es un índice inverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más cantidad de médicos hay por menor cantidad de habitantes, es que un país está mejor desarrollado en términos por lo menos en términos de atención médica. Si pasamos a la siguiente. Esto sería la cama por hospital. Bueno, acá hay un salto brutal en el caso de Cuba, porque obviamente el sistema médico de Cuba es un sistema distinto a todos los sistemas que tenemos en Latinoamérica y por eso tiene ese fenomenal salto, pero en el resto de los países la línea o la tendencia se mantiene casi inalterable. Pasemos a la siguiente, por favor. Y este sí que también me parece que es un dato muy importante, que es el gasto total en salud para el 2010, también medido en dólares por PPA. Y también, si ustedes observan, o no sé si se puede ver en detalle de la lámina, pero también aquel conjunto de países que tienen mayor cantidad de costos laborales, que tienen mayor cobertura, son también aquellos países que tienen el mayor gasto en salud per cápita en sus países. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y esta es la tasa de alfabetización, y acá me quiero de alguna manera plantarme para conversar ese tema a que me refería cuando hablábamos de la necesidad de crear una cultura de la seguridad social. Ustedes habrán visto que todas las líneas de todos los indicadores económicos en nuestra Latinoamérica tienen una inclinación bastante pronunciada, salvo en este índice, en el índice de la tasa de alfabetización, en el que casi se nos pone horizontal, y no se nos pone horizontal porque Haití la baja bastante, pero si no casi se pondría horizontal. Es decir, la inmensa mayoría de los países superan el 90% de alfabetización. Y entonces una de las preguntas que nosotros nos hacemos, o quizás la pregunta central que nos hacemos, ¿por qué puede ser que tengamos semejante nivel de equilibrio en tema educativo y no lo podamos tener en indicadores sociales, o en indicadores económicos sociales, o en indicadores laborales? Y nosotros la explicación que damos, o por lo menos lo que nosotros entendemos que ocurre, es que a diferencia de lo que pasa con la seguridad social, en materia educativa, en nuestro continente hay una cultura de la seguridad social. Y nosotros esto generalmente lo referenciamos de esta manera para hacerlo lo más gráficamente posible. Imaginemos que hoy a la mañana se levanta el secretario de Educación de México y dice: señores mexicanos, como la educación es muy cara, vamos a cerrar el 30% de las escuelas. Y pasaría un poco lo que pasa entre ustedes, se esbozaría una sonrisa. Nadie lo tomaría ni en serio. El presidente lo llamaría y le diría: mi ministro de Educación se volvió loco, échenlo, no tiene ningún sentido. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque en México, y agregaría en Latinoamérica, hay una cultura educativa. Es
el más humilde de los trabajadores, cuando su hijo empieza a crecer, lo primero que empieza es a qué escuela lo va a llevar, qué libro le va a comprar, la alegría que le va a significar el inicio de las clases. Es decir, hay arraigado una cultura de la seguridad social en todo nuestro continente. Yo les digo con la misma honestidad con que se esbozó esa sonrisa, que piensen si efectivamente eso mismo pasa en materia de seguridad social. Si se cambian las reglas de juego, que de hecho se han cambiado de cabo a rabo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, ¿alguien esbozaría una sonrisa o le llamaría la atención de que esto pase? Seguramente que a ninguno le llamaría la atención, porque efectivamente no la tenemos incorporada como una cultura de la seguridad social. No estamos dispuestos ni a defender los derechos de la seguridad social y me atrevería a decir tampoco a cumplir a rajatabla nuestras obligaciones con la seguridad social, como sí estamos dispuestos a hacerlo, curiosamente, en materia educativa. Por eso nuestra preocupación cuando nuestros chicos crecen. Y a mí me gusta recordar que hace solo 80 años, el 50% de la población latinoamericana era analfabeta. Por lo tanto, la evolución ha sido absolutamente dinámica e importantísima. Y así logramos rápidamente equilibrar y casi poner horizontal esa línea de alfabetización. Y nos cuesta horrores, y diría debates permanentes y constantes, tratar de, aunque sea equilibrarla un poquito, la línea de los indicadores sociales. Y por lo tanto, como nosotros detectamos que esta realidad se plantea constantemente en nuestra Latinoamérica, es que intentamos mostrar estas cuestiones para también intentar que los estados asuman, y diría los estados, las dirigencias, los sectores importantes de la sociedad, asuman el compromiso de construir una cultura de la seguridad social. Porque creemos que es la herramienta necesaria, porque cuando hablamos de construir una cultura de la seguridad social, no estamos imaginando una sociedad contestataria que reclame derechos exclusivamente. Estamos imaginando una sociedad una sociedad que reclame, por un lado, sus derechos con la mayor de las vehemencias posibles, pero por el otro lado, que cumpla con la mayor eficiencia sus obligaciones. Y también me gusta poner un ejemplo para que se entienda qué estamos diciendo cuando hablamos de cumplir las obligaciones para con la seguridad social. Estoy seguro que en la casa de cualquiera de nosotros, si aparece algún señorón de alto poder adquisitivo y nos cuenta cómo hace para evadir impuestos, nadie lo va a tomar a esa persona como alguien que nos hace daño. Es más, me atrevería a decir, más de uno le preguntará cómo lo hace para ver si puede mejorar su propia situación. Y en realidad, cuando esa persona hace o toma esa actitud, está perjudicando al conjunto. Es exactamente lo mismo que si nos dañáramos a nosotros mismos. Por lo tanto, esto es importante que la sociedad lo sepa. No hay derecho que uno pueda ejercer si no sabe que lo posee. Y no hay obligación que se pueda hacer cumplir si el conjunto de la sociedad no reclama su cumplimiento. Si culturalmente no exigimos que cada uno de nosotros cumpla con sus obligaciones. Digo, esto en la vida diaria, en la vida común es muy sencillo. Uno llega a una ciudad que está absolutamente impecable y limpia y cuando va a sacar un papelito lo guarda en la mano y camina hasta la esquina a ver si encuentra un tacho de basura para tirarlo. Pero si llega y encuentra toda una mugre, lo primero que hace es tirar el papelito y sigue. Lo mismo nos pasa en materia de seguridad social. Por lo tanto, es necesario que trabajemos y que desarrollemos la seguridad social. Vamos a pasar a una siguiente. Acá también me parece que es importante que veamos esta ecuación, porque si bien es cierto que
casi todos los países hemos alcanzado un nivel horizontal o casi un nivel de alfabetización superior al 90%, también es cierto que la calidad educativa no es la misma en todos lados. Sencillamente porque en este juego de las inversiones, en muchos lados se invierte mucho menos que en otros. Y entonces ya ahí cuando hablamos de cuánto cuesta la educación, ya se nos vuelve a inclinar la línea. Si pasamos a otra. Bueno, este es otro índice que me parece que es muy interesante mostrarlo, y que esto me hace acordar a algo que decía no hace mucho tiempo Ernesto Murro. Ernesto Murro es el director del Banco de Previsión Social, o el presidente del Banco de Previsión Social del Uruguay, que nos dio una conferencia en el CIES no hace mucho tiempo, y él decía, tenemos que ser optimistas en Latinoamérica. Muchas cosas han mejorado, muchas cosas han cambiado. Es cierto que nos falta una enormidad de cosas, pero también es cierto que muchas cosas han evolucionado. Hemos evolucionado en la tasa de cobertura, y yo diría una de las cosas que hemos evolucionado es también en la tasa de desempleo. Hemos evolucionado fuertemente en la tasa de desempleo, salvo algunas excepciones, que son precisamente República Dominicana y Colombia, que tienen todavía tasas de desempleo bastante altas. Casi todas rondan el 7%. Y diría, el 7% es una tasa relativamente razonable. Probablemente haya que bajarla más. Digo, en mi país, en la Argentina, en el año 2000, llegamos casi al 30% de tasa de desocupación. Así que estar hoy en el 7% quiere decir que hemos evolucionado. No quiere decir que si a uno le toca estar entre el 7% la pase bien, pero lo cierto es que es una tasa de desempleo medianamente razonable y manejable. Por lo tanto, las variables económicas de todos nuestros países latinoamericanos han permitido tener tasas de desempleo bastante razonables. Si pasamos a una siguiente. Esto también es interesante, que es el salario medio real. Este es el salario también medido entre el 2009 y el 2010, así que porque es el único índice que hay de esta medida. Pero también me parece que, salvo dos excepciones, que es el caso de Argentina por una coyuntura, en mi opinión, muy particular, y la de Cuba, que también eleva bastante la ecuación, en general hay un equilibrio en el salario. Hay un equilibrio bastante marcado en el salario del resto de los países, en cuanto al salario medio de la economía. Pasemos al siguiente. Esta también es otro índice, que es público y muy conocido, que es el Índice de Desarrollo Humano que hace las Naciones Unidas, que también tiene un marcado equilibrio. No hay un salto muy grande entre unos países y otros. No sé si todos saben qué significa el Índice de Desarrollo Humano, pero es un índice que desarrolla las Naciones Unidas, que tiene que ver con diría para simplificarlo, con el estado social o el estado general de la población en cada uno de los países, y los divide en distintos niveles. Que es un buen índice, muy acotado, no marca toda la verdad, porque usa solo 3 índices muy determinantes, y a veces eso no genera una verdad científica, sino una verdad a media. Pero me parece que es un índice que tiene su real importancia. Si pasamos a la siguiente. Este sí me parece que es un índice muy importante, que es el índice Gini, que es el índice de distribución del ingreso. Y este sí me interesa que lo veamos con el mayor detenimiento, porque curiosamente el grupo de países que tienen mayor ingreso per cápita, que tienen mayor salario mínimo, que tienen mejor salario medio de la economía, mejor índice de alfabetización, tienen precisamente el mejor índice de distribución del ingreso. Es decir, cómo esto vendría a probar de alguna manera, o por lo menos básicamente, que a mejor distribución del ingreso en realidad mejora la economía, no empeora la economía como algunos nos dicen. Por lo tanto, hay todo un manejo de
de la realidad que hace importante que la distribución del ingreso sea lo más equitativa posible como motor de la economía. Si pasamos a otro. Y este es el que yo les decía del índice de violencia, que a nosotros nos sorprendió realmente mucho cuando lo empezamos a trabajar, que es cómo se dan los homicidios intencionales en Latinoamérica. Este es un índice indiscutido, un índice hecho por un organismo internacional de alta importancia, hecho por las Naciones Unidas, es decir, está absolutamente bien marcado. Y si ustedes se fijan, todos aquellos que veníamos viendo, como los países con mejor ingreso, con mejor índice de distribución del ingreso, etcétera, etcétera, son precisamente los que menor índice de violencia ostentan. Por supuesto que en todas estas gráficas ustedes van a poder ver que hay algunas excepciones donde hay saltos. Acá aparece en el índice de violencia Haití muy bajo, pero yo entiendo que es porque no hay datos de Haití, porque sería inconcebible que Haití tuviera un índice de violencia muy bajo cuando todos sabemos que no es así. Pero lo cierto es que como tendencia uno podría llegar como conclusión a este análisis, podría llegar a determinar que cuanto mejor distribución del ingreso tenemos, más se motoriza la economía, que efectivamente nos falta saber defender estos valores. Y yo, para darle algún tipo de conclusión a este trabajo, que insisto, es solamente una presentación previa y que por supuesto a medida que vaya evolucionando puede tener algún tipo de modificaciones y de readaptaciones y además actualización de índices, que no siempre los índices marcan exactamente lo que ocurre en el momento en que uno lo expresa, porque a lo mejor vienen de un par de años atrás y la realidad de los distintos países ha cambiado. A nosotros, cuando hicimos Seguridad Social para Todos, nos planteamos algunos desafíos que creemos que tiene la sociedad latinoamericana y que tiene que avanzar, que tiene que trabajar en materia de seguridad social. La primera, que tratamos de alguna manera de esbozarla en esta conversación, la primera es crear una cultura de la seguridad social, desarrollar en el conjunto de la sociedad una defensa de los derechos y una obligación en el cumplimiento de las obligaciones, valga la redundancia. Es imprescindible que el conjunto de la sociedad asuma la seguridad social como propia. A mí me gusta decir que nosotros, como países subdesarrollados, muchas veces copiamos, o diría la mayoría de las veces, copiamos de los países desarrollados lo malo y no lo bueno. Es decir, nos empeñamos casi como para flagelarnos, copiar aquellas cosas que no nos benefician y, sin embargo, hacer caso omiso a lo que nos beneficia. Y quizás uno de los hechos más notorios es en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, casi todos los países europeos, Canadá y casi todos los países altamente desarrollados, implementaron en sus países sistemas universales de seguridad social, mientras que nosotros seguimos hoy aferrados a esquemas de seguro social limitados, a grupos o a sistemas solidarios limitados por actividad, y no nos decidimos a avanzar en la construcción del hombre o general del hombre a través del trabajo de los indicadores sociales. También nos aferramos a premisas que a veces nos venden y que no las constatamos en la realidad. Y quizás la principal premisa que nos ajustamos en Latinoamérica y no nos ajustamos a la realidad es creer que los costos laborales o que la disminución de los costos laborales generan empleo. Y no hay ningún hecho objetivo en el mundo que pruebe este fenómeno. Es más, los países que más economía tienen, los que más producen,
Los países que más desarrollo tienen son precisamente los que tienen los costos laborales más altos, los que tienen los mal llamados impuestos al trabajo más altos, los que tienen los salarios medios más altos y los salarios mínimos más altos. Y sin embargo desarrollan su economía con una vertiginosidad que a veces nos asombra. Y nosotros vamos a visitar esos países y nos llama la atención su nivel de desarrollo. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar seriamente en entender que efectivamente esa premisa que tanto nos han vendido, particularmente en la década de los 90, no es realista, no es verdadera y que debemos desarrollar una nueva teoría entre todos nosotros y entre toda Latinoamérica. Para eso, creo que hay un desafío que deberíamos enfrentar en el marco de esta nueva transformación cultural que nosotros creemos que se debe hacer en materia de seguridad social, que es empezar a mirar con mayor detenimiento los procesos de integración en nuestro continente. Yo estoy convencido que el único modo en que podamos desarrollar un modelo de desarrollo social sostenido, integrado, amplio, es justamente copiar lo que hicieron los países desarrollados. Integrarnos para desarrollarnos, para construirnos. Yo siempre digo que cuando se desarrolló la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, nadie imaginó nunca que 200 años después sería un valor indiscutible la democracia. Hoy todos nuestros países viven en democracia y no solo viven en democracia. Yo siempre digo que en mi país, en la Argentina, donde probablemente más se haya violado la democracia, los que la violaban incluso utilizaban como argumento que la violaban para defenderla, la democracia. Yo creo que con esa misma vehemencia debemos transformar culturalmente nuestra necesidad en integrarnos, pero en integrarnos desde el punto de vista de lo social, no integrarnos para armar meramente un mercado común donde se transporten mercaderías, donde se transporten ideas, donde se transporten personas, donde nos intercomuniquemos y construyamos juntos una sociedad mejor. Porque estoy convencido que la seguridad social es la herramienta idónea para construir una sociedad mejor. Y estoy convencido también, porque este también es un congreso de derecho laboral, que nada dignifica más al hombre que su trabajo y que por lo tanto es necesario trabajar arduamente por construir también una cultura en materia de trabajo decente. Creo que si nos lo proponemos, si trabajamos sin prisa pero sin pausa, todos los días, constantemente, estamos en condiciones de lograr una América Latina integrada, una América Latina que valga la pena vivir. Muchas gracias a todos.